Bueno, muchachos, en esta ocasión vamos a ver lo que son los ataques de SQL Injection. Vamos a dar una breve explicación. Introducción. La inyección SQL es una vulnerabilidad común en aplicaciones web que permite a los atacantes manipular consultas SQL para obtener acceso no autorizado a los datos, modificar información o ejecutar comandos del sistema. ¿Qué es la inyección SQL? La inyección SQL es una técnica de ataque donde los atacantes insertan código malicioso en los campos de entrada de una aplicación web, que luego es interpretado por la base de datos como parte de una consulta SQL. En lugar de enviar solo datos, el atacante envía código SQL que puede alterar el comportamiento de las consultas, permitiendo el acceso no autorizado a la base de datos, la modificación de datos o incluso la ejecución de comandos del sistema. Bueno, hay diferentes tipos de inyección comunes. El más común es la inyección básica. Este tipo de ataque consiste en inyectar código SQL directamente en la consulta original o en la URL o en los campos, utilizando herramientas como Burst, que son los proxies que nos permiten interceptar esas consultas y poder modificarlas, con el objetivo de modificar el resultado de la consulta o acceder a datos no autorizados. El otro es la inyección de error. Este tipo de ataque se basa en provocar errores en la base de datos con el objetivo de obtener información sensible y ejecutar comandos del sistema. El otro es inyección booleana. Este tipo de ataque se basa en manipular las consultas SQL para que devuelva un resultado verdadero o falso, permitiendo al atacante inferir información sensible. Los laboratorios estarán viendo todos estos tipos de ataques. Y la otra sería la inyección fuera de banda, que este tipo de ataque se basa en analizar el comportamiento de la base de datos para inferir información sensible. La base de datos responde con diferentes tipos de respuestas según la respuesta. En otras palabras, esta inyección de banda es obtener la información en un tercero, o sea, sacar la información de ahí a un tercero para poder visualizarla. Respecto al ataque SQL, analizamos la aplicación web. Se realiza un análisis para identificar puntos vulnerables susceptibles a la inyección SQL. Se utilizan herramientas automatizadas como Burst o SQL Map. Pruebas de inyección. Se prueba la aplicación con diferentes entradas que contienen código SQL. Se utilizan herramientas como SQL Map o manualmente con herramientas como Burst. Una vez que la vulnerabilidad se confirme, el atacante utiliza técnicas para extraer datos sensibles, modificar registros o incluso ejecutar comandos del sistema. La prevención de estos tipos de vulnerabilidad. Buenas prácticas de codificación. Es una de las buenas prácticas es validación de la entrada. Validar todas las entradas del usuario para evitar que se introduzca un código SQL malicioso. Filtrar y codificar caracteres especiales. Uso de parámetros preparados. Utilizar parámetros separados para evitar inyecciones SQL, separando el código SQL de los datos del usuario. En la actualidad se usan mucho lo que son los CRMs para, en vez de hacer las consultas de SQL directamente en el código, ¿sí? Utilizamos URMs que interpreta el código SQL y poder que la base de datos interprete ese código y nos devuelva el resultado. También otra es el control de acceso, es implementar mecanismos de control de acceso para limitar el acceso a datos y funcionalidades según el rol del usuario. Inyección basada en uniones. 1. Identificar columnas. El atacante identifica las columnas de las tablas que quiere obtener. Inyectar SQL es un código de SQL que fuerza la unión de las tablas deseadas con otras que contienen la información buscada. Y 3. Extraemos los datos. El atacante obtiene los datos de la tabla deseada con la información extraída por la unión. Inyección SQL a ciegas. El atacante prueba la vulnerabilidad con consultas que vuelven diferentes respuestas según el resultado. Inferencia. El atacante deduce información sensible como el nombre de la base de datos o la versión del servidor SQL a través de diferentes respuestas. La extracción. El atacante extrae los datos de la base de datos utilizando la información inferida y técnicas de inyección SQL. Todo esto va a quedar más claro con los laboratorios. Conclusiones y recomendaciones. La inyección SQL es una vulnerabilidad seria que requiere atención constante.
Es crucial implementar prácticas de codificación segura y estar al tanto de las últimas amenazas y métodos de ataque para proteger las aplicaciones web y la información sensible. Bueno muchachos, básicamente eso es por el video de hoy. Espero que quede más claro todos estos conceptos a medida que vamos a ver resumiendo los laboratorios de por su vida. ¿Listo? Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.